Saludos y bienvenidos. La economía de la Unión Europea evitará este año la temida recesión gracias a la disminución de la inflación y a la fuerte caída de los precios de la energía, según las últimas previsiones de la Comisión Europea. Paolo Gentiloni, comisario de Economía, prevé una tasa de crecimiento del 0,8% para el conjunto del bloque. España será la economía que más crecerá, un 1,4% en 2023. Estos resultados, mejor que los previstos, están relacionados con un descenso constante de los precios del gas en Europa como resultado de un ahorro coordinado de energía, condiciones climáticas favorables y la diversificación de los proveedores. Y sobre esto hablamos ahora con nuestro analista financiero que nos acompaña hoy desde la redacción de Economía, José David Navarro. Muy buenas tardes. No solo mejoran las previsiones de crecimiento económico, la zona euro podría tener además una inflación más baja de lo anteriormente previsto. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Rosa? Pues así es. En las últimas previsiones se contaba con que la inflación en este año, en el 2023, sería de en torno al 6,1%. Ahora esa previsión se ha reducido, es algo positivo, hasta el 5,7%. Y hay un dato o un apunte importante, y es a lo que se refería el comisario europeo de Asuntos Económicos hoy, Gentiloni, que hablaba y remarcaba que la inflación en la eurozona habría tocado techo, como muchos analistas ya habrían adelantado. Desde el mes de octubre, cuando la inflación aquí superó más del 10%, van en una tendencia negativa y eso es lo que se espera en los próximos meses, que siga a la baja. Pero no nos podemos engañar, la inflación aquí en Europa sigue siendo un problema y un estrago para muchos hogares y hay que actuar contra ella. De hecho, el Banco Central Europeo espera volver a subir los tipos de interés en la próxima reunión que van a celebrar en el mes de marzo. El martes se conocerá la cifra de inflación en Estados Unidos, un dato que esperan los mercados financieros de todo el mundo por el impacto global de las políticas de la Fed. Se espera una nueva rebaja interanual en línea con lo que comentó hace una semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que las subidas de precios se están ralentizando. Pero uno de los sectores que más tardará en desacelerarse es el de la vivienda y todo apunta a que seguirá siendo inasequible durante un tiempo. Nuestra compañera en Nueva York nos explicará con más detalle qué supone esto. Ana Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos por qué es clave, en primer lugar, el sector de la vivienda en la lectura de la inflación. Pues es clave por su peso, porque supone un tercio del CPI, que es la forma en la que se suele medir la inflación en este país. En diciembre, y tras una subida mensual del 0,8%, fue el factor dominante en el incremento de la inflación subyacente, la menos volátil, que quedó en el 5,7%. Otros elementos de estos precios menos volátiles que tenían unas subidas mucho más suaves o incluso bajadas. A la hora de medir el peso de la vivienda se tienen en cuenta los contratos de alquiler existentes y los que se están firmando, que están empezando a desacelerarse en muy buena parte del país, aunque no en todo, desde luego. Y no se espera que se empiece a notar esta desaceleración o bien hasta a finales de primavera o a principios de verano, lo que oscurecerá un poco el avance que se puede hacer en otros rubros de la inflación en su lectura conjunta. El mercado de la vivienda ha sido uno de los más afectados por la COVID, por los bajos inventarios de viviendas, por los cambios demográficos que ha habido entre grandes ciudades y también por la subida de los tipos de interés. Tanto es así que Moody's Analytics dice que por primera vez en 20 años que llevan midiéndolo, la vivienda es inasequible en todo el país, porque la mayor parte de las familias están dedicando más del 30% de sus ingresos a pagar el techo que tienen encima. Y eso es muchísimo. Ana, cuando se habla de problema de asequibilidad de vivienda, ¿cuáles son los datos más llamativos? Pues según este informe de Moody's Analytics, que es bastante malo, los lugares más inasequibles en Estados Unidos son Boston, el norte de Nueva Jersey, varias ciudades de Florida como Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami, Los Ángeles en California y muy lejos Nueva York. Nueva York es la ciudad más inasequible de Estados Unidos, donde casi el 68% de los ingresos familiares se tiene que dedicar a la vivienda. Comprar una casa, un apartamento, es una proeza financiera, pero alquilarlo no lo es, mucho menos. Los alquileres en Manhattan están casi a niveles récord y lo reflejan con una muy fuerte subida de precios, casi del 16%. El precio de la media de alquiler es de $4.097 al mes.
Si uno se sale de Manhattan a Brooklyn, no hay mucho alivio. Ese mismo precio es de 3.447, un 25% más que el año pasado. Increíble. Muchísimas gracias, Ana, por contarnos todo esto. Un saludo. Asequible o no, encontrar una vivienda en las grandes ciudades es más que complicado. Las autoridades no logran satisfacer la demanda porque, además del encarecimiento de los materiales, no es fácil encontrar trabajadores de la construcción. Así que los robots se perfilan como una solución. Este perro es todavía un prototipo, pero escanea las obras de construcción con un láser. Así documenta lo que ya se ha hecho previamente y es capaz de determinar errores por solventar. Es tan caro como un auto de gama media, pero se amortiza rápidamente. Hoy en día existen avances notables en la tecnología y en las plataformas digitales. En el pasado era muy difícil para los técnicos trabajar en mitad de las obras, normalmente porque es un terreno desconocido y en el que varían las normas. En Suiza, este robot se encarga de trabajar en un andamio con una particular habilidad para soldar. En nuestro proceso, el robot presiona en la estructura para hacer una soldadura de contacto. Es decir, funciona con un algoritmo de fuerza, con sensores de carga para aplicar el material de forma controlada. No se trata en absoluto de ser más rápido o mejor que un humano, sino que este robot ofrece la posibilidad de garantizar una forma de moldear más libre y más flexible. A Dubái acaba de llegar el sistema de instalación robótica de ascensores RISE. En estos rascacielos perfora agujeros en los huecos de ascensor. El robot determina qué taladro debe utilizar. El robot recibe una programación específica para este hueco de ascensor. Tiene que reconocer la dimensión, saber cuántos agujeros debe perforar y en dónde llevarlos a cabo. Pese a sus ventajas, solo se han vendido unos pocos. El sector de la construcción todavía se muestra reticente a nivel mundial y cuesta introducir innovaciones. Es un proceso más bien lento, pero se va abriendo paso. Los robots ya están entre nosotros. Cada vez hay más ayudantes mecánicos en el mercado. Aunque este tipo de máquinas abaratan y aceleran los procesos de construcción, los expertos calculan que pasarán al menos otros 10 años para que se afiance su uso generalizado. Los cubanos están desesperados con la lentitud de su red de Internet. Este servicio, en un país que autorizó navegar en los teléfonos celulares recién hace 5 años, se ha ralentizado en los últimos meses, provocando quejas y frustración entre los usuarios. Jorge Noris, un ingeniero informático de 36 años, comenta que ha comenzado a despertarse de madrugada, cuando la mayoría de los cubanos todavía duermen y están desconectados, para cargar sus contenidos en línea a los servidores. La conexión se vuelve imposible para el cubano de a pie, el que sabe un poquito o el que tiene otros medios, busca otras alternativas o pone una antenita para coger la señal en el techo de su casa o sabe que la conexión está mala y existen aplicaciones, por ejemplo, que te permiten desconectarte de una radio base para buscar otra radio base, pero eso no lo sabe todo el mundo no tiene los conocimientos para hacer eso. Los cubanos como Noris tienen pocas opciones. Atexa, la empresa estatal de telecomunicaciones, tiene el monopolio del mercado en el país. La directiva justificó la situación por el gran incremento de usuarios en 2022, que supuso una carga a la ya añeja infraestructura que necesita modernización. El uso de datos móviles creció en el año 2022 con más de 1 millón de nuevos usuarios, que es a los que se le habilitó la posibilidad de acceder a esta conectividad. Según la ejecutiva, esto provocó un aumento en el volumen de tráfico de datos de más de un 60%. Y los propios problemas de la economía cubana hicieron imposible adquirir nuevas tecnologías y equipos. Cable.co.uk, una empresa que rastrea y compara la velocidad en Internet, clasificó a Cuba el pasado año en el puesto 203 entre 220 países y categorizó a la isla con el Internet más lento en América Latina.
El gobierno ha hecho esfuerzos para mejorar el acceso en línea a los ciudadanos desde 2013, cuando Internet se lanzó por primera vez apoyado en un cable de fibra óptica tendido desde Venezuela. El último anuncio es un proyecto que pretende conectar Cuba con la isla caribeña de Martinica. Ha habilitado una nueva vía ya diversificada y que por supuesto nos va a dar también más soberanía para el acceso a Internet hacia el mundo, que es este nuevo cable submarino que crea nuevas capacidades para que Cuba se comunique con el mundo. Pero más allá de los grandes problemas de conectividad, los usuarios cubanos han tenido que lidiar con el control estatal de la red. Por ejemplo, tras las protestas de julio de 2021, en las que las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de organizar y promocionar las manifestaciones, el Internet se cerró de golpe. En ese sentido, el acceso a la red se ha convertido en una contradicción para el gobierno cubano. Por un lado, existe la necesidad de mejorar un servicio prioritario para la vida privada y la economía, pero a la vez es visto como una amenaza para el régimen. En Río de Janeiro, mientras las escolas do samba realizan los últimos preparativos para los desfiles de carnaval del fin de semana, quienes festejan en las calles y en fiestas privadas también tienen pocos días para comprar sus máscaras y disfraces. El comercio minorista ligado al carnaval, golpeado por millonarias pérdidas durante la pandemia, respira con alivio por la recuperación de sus ingresos. Según la alcaldía de Río, se esperan ingresos por unos 800 millones de euros en las celebraciones del carnaval más famoso del mundo. Y con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta pronto.